Las obras misionales pontificias, cuya sede central está en Roma, con delegaciones en todos los países donde viven católicos, tienen el deber de despertar la vocación misionera de todo el pueblo de Dios. Las obras misionales pontificias de Venezuela quieren dar a conocer la ingente labor humana y cristiana que a lo largo de más de 60 años han llevado en nuestro territorio nacional diversas congregaciones religiosas de misioneros. En esta oportunidad nos hemos trasladado con nuestras cámaras al Delta Macuro. Hace 62 años llegaban a ese territorio apartado de nuestro país los primeros misioneros capuchinos de una forma oficial y canónica. Ya algunos años antes habían llegado en plan de exploración. Cuando los capuchinos llegaron al Delta Macuro, vivían a lo largo de más de 30.000 kilómetros cuadrados y diseminados en todos los caños del Orinoco, unos 2.000 indígenas amedrentados, frecuentemente explotados por aventureros sin escrúpulos que les llevaban lo que producían a cambio de baratijas. A través de la obra de los misioneros, hoy se han ido implantando en el territorio Delta Macuro pueblos como San Francisco de Guayo, Araguaimujo y por supuesto ha crecido de una manera pujante la capital del territorio, Tucupita. Estos misioneros, presentes allí desde hace más de 62 años, en breves ráfagas van a darnos a conocer lo que han llevado a cabo en beneficio de los indígenas, hasta el punto de incorporarlos al territorio nacional y a la Iglesia Universal. Tenemos combustible, harina, aceite, bueno, creo que está todo. Bueno, podemos ir cargando entonces. Ok, vamos a ver. Pongan estas cajas sobre las bombonas de gas, ¿ok? Simón Bolívar, nuestro libertador, murió con la pesadumbre de no ver restablecidas las misiones católicas entre nuestros aborígenes. Durante la Guerra de Independencia, muchos de los misioneros fueron expatriados, algunos torturados y no pocos cruelmente asesinados. Sabía Simón Bolívar, y no tenía reparo en confesarlo, que solo las misiones católicas serían capaces de reunir a los indígenas sin violencias, haciéndoles conscientes de su nacionalidad venezolana y de sus derechos y dignidad humana. Bueno, los primeros contactos con los indios en general se realizan yendo el misionero, desplazándose el misionero al lugar en donde se encuentran los indios, que es una cosa casi siempre heroica. Pero yo, cuando vine, cuando comencé a trabajar en la misión, ya existían dos internados con colegios, el internado de Araguaimujo y el internado de Huausa, San José de la Macuro. Allí me destinaron a mí, ya encontré el colegio hecho con unos 60 niños, 30 niños y 30 niñas indígenas, y allí pasé yo los primeros años, 12 años, hasta que dejamos aquella casa. Los güeraos son un pueblo primitivo de Venezuela que quizás sea el más primitivo de todos los que habitan actualmente en el territorio nacional.
Ellos se extienden desde el estado Sucre hasta la Guayana Esequiba y su hábitat se reduce a las cercanías de los manglares, habitando en los ríos y en las lagunas donde abundan la pesca. Este guarao, este indígena, probablemente fue el primero que encontró Colón cuando pisó tierra firme. Y su cultura es una cultura ancestral, es una cultura muy primitiva que no ha llegado a la edad de la piedra. Puede decirse que está todavía en la edad del palo, en la edad de la madera. Se asienta la cultura del guarao en su concepción, en su cosmología, en su visión de las cosas, con una visión sobrenatural, creyéndose descendiente del cielo. ¿Qué pretenden llevar a cabo los misioneros entre nuestros indígenas? Ellos mismos nos dicen que su única preocupación es promover humana y cristianamente a nuestros aborígenes. Sin embargo, no son pocos los que a lo largo de la historia han criticado la labor de los misioneros, achacándoles una destrucción progresiva de su cultura, infundiéndoles al mismo tiempo, paralelamente, valores extraños a esa cultura. El libro que ustedes acaban de ver en pantalla nos dice lo contrario. A lo largo de más de 50 años de presencia como misionero en el territorio Delta Amacuro, el padre Basilio de Barral, con una paciencia infinita, recorriendo los más diversos y alejados caseríos del territorio, ha ido recogiendo una a una las palabras del idioma guarao para darlas a conocer al mundo entero. Es posible que muchas de ellas nunca fuesen conocidas por el mundo de la ciencia si él no las hubiese recopilado. Me valí del internado donde los niños, sobre todo las 4 o 5 niñas que había allí, muy listas, y yo les hacía le hacía una especie de interrogatorio, de programa, y después le daba un premio a la que me lo hacía mejor. Entonces ellas me iban anunciando canciones, etcétera. Después me lo cantaban todas reunidas, las niñas del colegio. La misión de Arahuimú y todas las misiones del Delta han tenido bastante influencia sobre el desarrollo cultural de los indígenas en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido cultural, en el sentido social, vamos a decirlo así. Y en esto en este centro misional ha tenido bastante importancia el hecho de que los sacerdotes han estado formando internados para ayudar al desarrollo de esos indígenas y que no se queden estancados en el sitio donde ellos han nacido y que son de poca penetración, donde no hay asistencia. Entonces los sacerdotes han tenido bastante influencia en esto, en la formación del indígena. Y aquí la prueba de ello. Yo soy uno de ellos y muchos de nosotros somos formados por la enseñanza que nos han impartido los sacerdotes y las monjas. Nuestros ritos aún se conservan gracias a la ayuda que recibimos de los sacerdotes, de las monjas, que son las que a nosotros nos impulsa a conservar o nos influye sobre nosotros esa idea de que conservemos lo propio, lo nuestro, lo autóctono. Y claro, lo hemos reconocido así como una de nuestras riquezas más importantes fuera de todo lo que pueda haber
alrededor de nuestra comunidad. La conservación de esos ritos, de eso nos hace a nosotros personas capaces de demostrar ante cualquier grupo social nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, por supuesto, como ciudadanos y como verdaderas personas que sabemos lo que es. Sabemos distinguir perfectamente las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen también. Y gracias a ellos. Los que vivimos en las grandes ciudades no conocemos a fondo las muchas necesidades que tienen nuestros indígenas. Carecemos nosotros de sus paisajes encantadores. Vivimos lejos de su mundo incontaminado, de su vida serena en la selva, pero carecen ellos de todos los adelantos de la tecnología de los que nosotros disfrutamos. Y sin embargo, somos todos ciudadanos de un mismo país, hijos de un mismo Dios. Bueno, la realización de mi vocación como misionera pues ha comenzado aquí en este pueblo de San Francisco de Guayos. Y en cuanto a realización, en cuanto a, digamos que a plenitud de realización, no tengo más que decir que realmente pues ha sido maravillosa mi experiencia en este campo indígena, donde los guaraos, pues yo he aprendido mucho de ellos y le he enseñado también. Pero precisamente he de resaltar que lo que ellos me han enseñado ha sido muy grande. He aprendido a que ellos son personas que valen, que tienen dignidad, personas que merecen que nosotros lo dejemos todo y que nos esforcemos, que dejemos todas las cosas que tengamos en segundo lugar para venirnos a dar a ellos, para venirnos a gastar, digamos así, por ellos, pues aprovechando más que todo esa vitalidad que nosotros tenemos pues en nuestra juventud. La ilusión de mi vida fue venir a las misiones. Desde niña era mi sueño. Llevo 45 años de religiosa. Qué feliz me he sentido toda mi vida sirviendo a Cristo. Lo digo de verdad, muchas veces cuando voy a la ciudad y veo a las personas con esa agitación y con todo eso, yo digo, Señor, estas almas si te conociesen y reflexionasen un poquito en el silencio y pensaran en aquella vida que tú nos has prometido y que tú nos has merecido por tu muerte y pasión y resurrección, de verdad que muchos correrían en seguimiento de Cristo para sentir el gozo que se siente en el alma, porque es que cuando uno se sacrifica por el hermano se siente tan feliz haciendo el bien. Yo debo decir aquí, estuve en medicatura de San Francisco de Guayos 18 años. Si estas paredes pudiesen hablar del gozo que mi alma ha sentido y de lo que he sufrido también, viendo sufrir al hermano, y el gozo de poderle aliviar. Pero nunca pensaba que era el hermano, sino que era Cristo a quien yo atendía. Y por eso el Señor se volcaba en mi alma, llenándome de un gozo que es inexplicable. Es que no se puede uno expresar con palabras lo que Dios hace a sus pobrecitas criaturas, cuando éstas de verdad se entregan a Él, con amor, con cariño, con toda la entrega total de su vida, para su gloria y para el servicio de los hermanos. No me cambiaría por nadie de la tierra. Digo como mi padre San Francisco, Señor, el amor no es amado. Si te conociesen, ¿cómo era imposible no amarte, Señor? ¿Cómo era imposible no amarte? Nuestro padre San Francisco dice que se pasaba noches enteras diciendo, el amor no es amado, el amor no es amado. Hoy los misioneros recorren los caseríos generalmente ubicados a las orillas de los ríos en forma de palafitos con veloces lanchas.
Hasta hace algunos años lo hacían remando en frágiles curiadas y rodeados de hambre, sol y alimañas. Después de tantos años, los misioneros conocen palmo a palmo el territorio. Centros misionales fundados hace exactamente 60 años es Araguaimujo. Muchas veces destruido por las crecidas del Orinoco, es hoy refugio de cientos de indígenas que allí estudian y se preparan para la vida. Ahora el centro ha tenido una función educativa que se le dio desde el principio, ya que los primeros misioneros pensaron que la mejor manera para adelantar el trabajo que la ley venezolana decía de evangelizar y reducir a la vida civilizada a los indígenas, a los nativos, era los internados. Y entonces este centro se distingue por eso, por una labor de internados. Desde el principio comenzaron a tener internados, un internado masculino y otro femenino, regentado por los misioneros y por las hermanas terciarias capuchinas, y así ha estado funcionando hasta hoy, excepto el internado masculino, que por razones de no poder darle una atención debida, se suspendió hacia el año 75-76. Hace algunos meses fue elegido vicario apostólico Monseñor Felipe González, de 40 años y 15 de misionero. La fundación de este centro misional de San Francisco de Guayo se remonta al año 1942. Y el motivo fue porque al tener que desalojar la misión de San José de Macuro por causa de la mala salubridad que había en aquella zona, por causa de la malaria, el paludismo, tuvieron que desalojar aquella misión y entonces buscar otro lugar en esta zona del delta para poder atender a los indígenas que habitaban en estas márgenes de los caños del Orinoco. Y en 1941 hace una primera expedición el padre Basilio por las zonas de Río Grande, por Orocoima, El Toro, y ese mismo año, poco después, también hace otra expedición el entonces Monseñor Constantino Gómez Villa, con el padre Basilio, padre de Monreganes, por estas zonas de los caños de Guayo, Jogure, las islas de Burojoida y de Burojo, para buscar el lugar más apropiado para la nueva fundación. Después de ver estas zonas, decidieron como lugar apropiado la zona de Muraco. Y allí llegó el padre Basilio en 1941. Pero parece ser que ese no era el lugar que Dios tenía destinado para esta misión. Y por dificultades tuvo que venir para esta zona concreta del caño de los Siurcajunoco, que después se llamaría, en primer lugar, Misión de San Francisco de Guayo.
En la isla de Burojoida están enterrados la mayor parte de los misioneros muertos en acción. Muchos de ellos cayeron víctimas de la malaria y el paludismo. Otros, como los padres Corvillos y Pobladura, en accidentes lamentables y en actitud de servicio. El paso del misionero es saludado con alegría por los habitantes de los palafitos. Niños y adultos saben muy bien que los capuchinos han sido sus protectores por casi un siglo. Y ellos saben también que su cultura no ha desaparecido, víctima de la barbarie de algunos aventureros que recorren su territorio gracias a los mismos misioneros. Los indígenas guaraos vivían antes de llegar los misioneros de la pesca y frutas poco menos que silvestres. Los misioneros les han enseñado a cultivar la tierra negadiza sobre la que viven y han llevado a aquel territorio la cría de animales domésticos que enriquecen la dieta básica de los aborígenes. Los indígenas guaraos tienen una artesanía relativamente desarrollada. Con bejucos y fibras fabrican utensilios, bolsos y abanicos sumamente apreciados por los turistas. Con frecuencia los indígenas se trasladan a Tucupita, capital del territorio, a vender sus artesanías. Nos encontramos frente al Caño Manamo. Este es un sitio histórico en la historia del territorio federal del Tamacuro, pues aquí, en la intersección de las calles Tucupita y Manamo, que toman sus nombres de los caños a cuyas márgenes se hallan ubicadas, fue donde por primera vez se construyó un rancho acá en Tucupita. Esto ocurrió el año 1848, cuando un marino margariteño de nombre Juan Millán, acompañado por Regino Guira, Julián Rodríguez y Tomás Flores, decidieron asentarse en estas fértiles tierras, considerándose tal hecho como la fundación de Tucupita, hoy capital del territorio federal del Tamacuro. En Tucupita vive el vicario apostólico y está el centro de estudio y reflexión para todos los misioneros. Además de la iglesia parroquial de San José, recientemente se inauguró la imponente catedral en honor a la Divina Pastora. Dentro de algunos años, los centros misionales de Guayo y Araguaimuco se convertirán en pueblos prósperos de Venezuela, como se fueron convirtiendo tantos que iniciaron en el pasado otros misioneros con pequeños grupos de indígenas. De esta manera, la Iglesia, a la vez que evangeliza, amplía la cultura y humaniza a los grupos sociales. Un pueblo que vive sobre todo de agricultura, algo de ganadería, pero sobre todo la fuente propia de Tucupita es el gobierno, tanto como profesionales de la educación y empleados de los diversos organismos y ministerios que hay acá representados. Todo ello ha ayudado al desarrollo de Tucupita y de la zona. Sin embargo, nos encontramos, y ustedes pueden comprobarlo cuando bajen a la zona de la misión, como todavía el campo indígena está bastante atrasado y bastante olvidado. En cuanto a tarea de labor apostólica que realizamos acá los capuchinos en Tucupita, yo llevo tan solo 5 años por acá y atendemos multitud de caseríos donde todos los días tenemos alguna visita, bien sea para catequesis, bien sea para celebración de la Santa Misa,
y para otros menesteres. En esto contamos, gracias a Dios, con la ayuda de gente de acá, hombres y mujeres pertenecientes a la Iglesia Viva de Tucupita, tanto del movimiento de cursillos, de la renovación carismática, del grupo de jóvenes, que se comprometen, se han comprometido y lo están demostrando, esa su tarea de ser evangelizadores, ser apóstoles, no solo cuando salen a dar catequesis, sino y sobre todo respecto a su vida familiar, su vida en el hogar y su vida laboral. Tucupita, hoy en cuanto a iglesia, podemos decir que es una iglesia viva y está presente en el desarrollo de esta zona, no solamente preocupándonos de su desarrollo espiritual, sino integral, ya que con las diversas actividades que realizamos de visita a los caseríos, nos encontramos también con muchos problemas de los cuales nos hacemos voceros y se los presentamos a los diversos organismos para que ellos, que tienen la solución para esos momentos, puedan acomodarlas y ver cómo se puede solucionar lo que tanto necesitan nuestras gentes y estos nuestros caseríos. El pueblo deltano es un pueblo acogedor, un pueblo trabajador, un pueblo que quiere su superación. Por tanto, el colegio trata de, por todos los medios posibles, dar todo lo que puede para que este pueblo, este gran pueblo deltano, se vaya integrando a todo el resto de la comunidad nacional, de toda esta nuestra Venezuela, a la cual tanto queremos. Aquí empezó en Venezuela, es decir, en toda la colonia o en toda América hispana, las primeras misiones que se renovaron y se abrieron nuevamente fueron las de Venezuela. Y de las de Venezuela fueron las de aquí, del delta del Orinoco, porque el delta del Orinoco siempre estuvo más a mano. Entonces no había ni tren, ni avión, ni nada de eso. Todo era a canalete o a pie. No había otro medio de locomoción.